Que el Señor les bendiga una vez más, queridos hermanos que nos están escuchando, que se están conectando a nuestra transmisión de Anaheim. Es un placer poder estar con ustedes y poder compartir la palabra a través del ministerio del Ejército de Salvación en la ciudad de Anaheim. Gracias, Joel, por la oportunidad que me prestas de poder hacerlo. Y en esta tarde quiero hablar sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y he escogido, inspirado por el Señor, estoy seguro, el versículo 40 que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Y esta es la versión Reina Valera de 1960, versión revisada, que dice de esta manera: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Oremos. Te damos gracias, mi amado Señor, porque estás con nosotros en esta hermosa tarde. Sabemos que estamos pasando por estrechez en diferentes aspectos. Ahora hasta el clima está extremo, pero te damos la gloria y la honra, porque cada mañana nos levantamos y es por tu misericordia. Cada alimento que está en nuestra mesa es por tu gracia. Gracias pues por todas las bendiciones recibidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús hemos orado. Amén. Quería hacer un pequeño comentario sobre la voluntad de Dios. Y cuando leía este pasaje, sentí eso en mi corazón, ya que pude mirar que nuestro Señor Jesucristo tenía muy en claro la voluntad de Dios en su vida. Estaba bien enfocado en el propósito de Dios para su ministerio, para su vida personal, para su vida diaria, para su vida cotidiana. Él estuvo siempre consciente del propósito de Dios para él. A esto he venido, dijo en una ocasión, ¿verdad? Para esto he venido al mundo, para que me conozcan, para que conozcan al Padre, para que conozcan la voluntad del Padre. Así que no hay ninguna duda al respecto. Jesucristo conocía la voluntad de Dios. Y podemos ver que una de las cosas que menciona en este pasaje es que la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es que creamos en Él. Por eso Él estuvo predicando, estuvo haciendo milagros, Él estuvo echando fuera demonios, alimentando a las multitudes para mostrarles quién era. Y entonces, de esa manera, estuvo sometiéndose a la voluntad de Dios o buscando cumplir la voluntad del Padre, porque la gente empezó a creer en Él. Y luego dice Jesucristo, para que yo los resucite y pueda levantarlos en el día postrero. O sea que no, el propósito de Jesucristo, al que nosotros creamos en Él, tiene como intención que nosotros tengamos la vida eterna y luego que tengamos la resurrección para que podamos disfrutar de estas bendiciones que Él nos está ofreciendo o nos ha ofrecido. Pero Jesucristo alcanzó todo su objetivo de la voluntad perfecta de Dios en su vida porque se mantuvo conectado con el Padre, porque estuvo en una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Él se apartaba para orar, Él se apartaba para meditar, Él se apartaba para tener comunión con el Padre, para permanecer conectado y no perder el rumbo de la voluntad divina. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora quiero aclarar, no que Jesucristo pudiera perderse de la voluntad de Dios, no que Él pudiera desviarse del propósito divino, pero cada paso que Jesucristo daba, lo estaba haciendo con la intención de que usted y yo aprendiésemos de Él qué hacer para seguir la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Si Él oraba es porque nos estaba diciendo, miren cómo se hace. Para estar en comunión con el Padre hay que orar, hay que estar con Él, hay que retirarse del ambiente, del bullicio, de la gente, de las circunstancias que hay alrededor, dejarlas a un lado y concentrarnos en un momento íntimo con el Padre Celestial. Y
Eso era lo que estaba haciendo, simplemente enseñándonos cómo convivir con Dios para permanecer dentro de la voluntad divina. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Y estaba yo pensando en la voluntad de Dios, por ejemplo, en mi vida personal. ¿Cuál fue la voluntad de Dios en mi vida? La voluntad de Dios en mi vida siempre fue que yo predicase su palabra, que yo y mi esposa nos concentráramos en el ministerio 100%. Desde muy chico Dios trabajó en mí. Me cuidó, nos guardó, nos protegió, estuvo al alcance de nosotros y siempre buscó tener comunión con nosotros y hablar con nosotros sobre el propósito de Él para nuestras vidas. Cuando llegó el momento en que nosotros teníamos que tomar una decisión de o seguir en el mundo, trabajando, ayudando, ser líderes en la iglesia o tomar liderazgo como pastores, Dios vino y habló con nosotros. Dios habla de diferentes maneras, a través de su palabra, Dios habla a través de otras personas y Dios habla también a nuestro corazón con una voz que otros no pueden oír, pero usted puede creer que es una voz audible. Mi esposa estaba un día poquito inquieta buscando la voluntad de nuestro Padre Celestial sobre si entrábamos al ministerio completo o no. Yo ya había tomado la decisión, yo decía que sí, ella decía que no estaba segura, no decía que no, pero quería escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Dios le habló directamente a ella. Estando en un camión público, rodeada de gente, oyó una voz. Y en ese momento ella pensó que todo el mundo la había oído, pero no, nada más ella. Era una conexión directa del cielo a la tierra, de entre Dios y su hija, que era Linda. Y Dios le dijo, ¿me quieres servir? Y era tan clara la voz que ella pensó que todo el mundo la había oído, porque ella respondió, sí, Señor, te quiero oír, te quiero servir. Pero se avergonzó cuando vio que la gente la vio como diciendo, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo esta señora? Se quedó quieta y Dios le volvió a hablar y le dijo a su corazón, con una voz que parecía que todo el mundo podía oír, muy clara, ¿me quiere servir? Y entonces ella humildemente le dijo, sí, Señor, te quiero servir. Y ahí fue cuando empezamos nuestro ministerio. De ahí en adelante se unió a mí y yo me uní a ella y juntos trabajamos, que hasta la fecha estamos todavía sirviendo al Señor en el ministerio. A mí me habló por medio de pastores, por medio de hermana Emma Martínez como mi líder, Ramón, Dios te necesita al ministerio, Dios te llama al ministerio, Dios quiere que le sirvas. Y empezaron a abrirme las puertas para predicar aquí en el aire libre, para predicar en la iglesia, para predicar en reuniones. Y de ahí floreció lo que hoy, hasta lo que a la fecha Dios nos ha permitido hacer. Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiendo. Pero no quiere decir que nosotros vamos a esperar que nos hable de fuego, de una zarza, ¿verdad? Dios le habló, o Dios usó un pez para hablarle a Jonás. No quiere decir que vamos a ir a un acuario a esperar que Dios nos hable a través de un pez, o irnos al mar para ver si nos traga una ballena y así podamos entender lo que Dios quiere que hagamos. No, Dios tiene una manera específica para cada uno. Cómo hablarnos a nosotros. A mí me habló de esta manera a través de otros líderes, de otros pastores. A mi esposa le habló directamente al corazón con una voz que parecía audible, que fue audible para ella, aunque para los demás no lo fue. Y sin embargo, era lo que Dios quería, hacernos saber su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida, querido hermano que me está escuchando? Usted necesita buscarla. En Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos positivos, planes positivos para usted y para su familia. Para usted que tome parte activa en la iglesia, para usted que tome parte activa en el ministerio que Dios tiene aquí.
Pero necesita usted comunicarse con Dios. Necesita usted apartarse en oración y hablar con Dios. Leer la Biblia para conocer de Dios más y mejor. Yo me recuerdo al principio de nuestra relación, mi esposa y yo, mi esposa Linda y yo, nos poníamos a platicar. Y a veces nos amanecíamos platicando, hablando toda la noche. Después de casados, seguíamos todavía así. Hablábamos y no se nos acababa la conversación. Ella me contaba sus planes, me hablaba de su vida, me hablaba de sus proyectos, de sus ilusiones, de tantas cosas. Y yo nomás le decía lo que me convenía. No se crea. No, yo le decía también los pensamientos de mi corazón. Yo también le decía a ella lo que yo sentía, lo que yo quería. Yo me recuerdo que yo le dije, yo quiero tener una familia. Yo venía de familia grande, pero una familia que no pude disfrutarla. Una familia que no convivió conmigo, una familia que no me buscó, que sabían que había un hermanito por ahí, pero nunca pensaron en buscarme, nunca pensaron en vamos a ver cómo está, vamos a ayudarlo. Crecí solo, entonces yo quería una familia y nos unimos y hablamos de esto y Dios nos concedió una familia hermosa, 7 hijos que le doy gracias a Dios por ellos y por las bendiciones que recibo a través de ellos. Y me recuerdo que los primeros hijos vinieron de uno tras otro, los primeros 4. Y me acuerdo que estábamos en los inicios del ministerio y mi esposa dijo, está muy seguidito, no podemos, yo sé que quiero una familia grande, pero no podemos ministrar de esta manera, estamos muy amarrados con las criaturas. Y ella fue directamente a hablar con el Señor, hablarle y decirle, Señor, si quieres que te sirva más ampliamente el ministerio, que mis hijos vengan más esparcidos, dales, no digo que no vengan, nomás déjamelos llegar más tarde. Y en lugar de que vinieran al año y medio, empezaron a llegar a los 3 años. 3 años y medio aproximadamente, los últimos hijos. Así que si usted habla con Dios, si usted se comunica con Dios, Dios le va a responder, le va a hacer lo que usted le pida, si está de acuerdo a la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios es que sirviéramos en el ministerio. Entonces, por eso Dios nos respondía. Por eso Dios suplía nuestras necesidades cuando se la pedíamos. Por eso Dios nos concedió los hijos que queríamos y nos los dio de acuerdo al tiempo que nosotros queríamos recibirlos, porque estaban dentro del plan divino. Y por eso dice el Señor en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes y los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor. Dios tiene un plan para su vida, querido hermano, querida hermana que me está escuchando, pero usted tiene que conocerlo. Lo único que tiene que hacer es orar, leer la Biblia, hablar con Dios, como hablar con un amigo. Siéntese, platique con él, abra su corazón, dígale lo que usted siente, dígale todo, sus necesidades, sus preocupaciones, sus dudas. Muéstrele al Señor lo que usted es, lo que usted tiene dentro de su corazón. Y poco a poco Dios se irá revelando, se irá manifestando, irá sanando las heridas, irá abriendo la brecha, irá poniendo puentes, irá mostrándole una luz para que usted conozca, le irá guiando cada día. El otro día hablaba, el domingo precisamente hablaba mi hijo mayor, Sergio, sobre las ovejas, y decía que las ovejas necesitan siempre un pastor, y las ovejas oyen, cifró todo, corrió el mensaje del domingo en las ovejas que oyen la voz del Señor, de su pastor. Pero no todas las ovejas, decía yo, oyen la voz del pastor. ¿Por qué? Porque no conocen al pastor, porque viven apartadas y retiradas. Y hablábamos de eso también. Yo crié unas ovejitas que me regalaron ya grandes, que teníamos varias ovejas ya que recibí. No tuve el privilegio de criarlas desde pequeñas, así que no me conocían como pastor. Yo iba y les daba de comer, les tenía su cerca, agua y todo lo que era necesario. Les hice una fuente para que bebieran continuamente, qué sé yo. Pero nomás me acercaba y salían corriendo, ¿no? Nunca fueron mis ovejas en realidad. Aunque estaban en mi corral, aunque me pertenecían, no fueron mis ovejas, huían de mí.
Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Como no conocemos a Jesucristo todavía como nuestro pastor, huimos de Él, nos escondemos de Él, salimos corriendo, no reconocemos su voz. Nos habla, oímos una voz, pero no sabemos qué voz es y tenemos miedo y salimos a escondernos. Tenemos que acercarnos humildemente al pastor. Tenemos que aprender a reconocer su voz para poder conocer su voluntad. Humillarnos, oír su voz, aprender quién es Él, y entonces caminaremos con Él. Y cuando Él nos llame, correremos hacia Él. Y cuando Él nos diga para dónde ir, correremos detrás de Él. Y cuando nos diga camina, caminaremos. Cuando nos diga detente, nos detendremos. Cuando nos diga a la derecha, iremos a la derecha. Cuando diga a la izquierda, iremos a la izquierda. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos a nuestro pastor y conocemos su voz y sabemos su voluntad para sabremos su voluntad para nuestra vida. Yo le invito que conozca más de cerca a su pastor. Yo le invito que conozca más de cerca al Señor Jesucristo para que pueda conocer la voluntad de Dios para su vida y así pueda usted tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Es mi deseo que Dios le bendiga grandemente, que estos días que vienen, aunque todavía parece que vienen difíciles, pero para aquellos que no tienen a Jesucristo, sí, serán muy tristes y dolorosos. Para nosotros que conocemos a Jesucristo, solamente habrá paz y regocijo aún en el centro de la tormenta. Que Dios le bendiga y es mi deseo que conozca a Jesucristo mejor cada día, que conozca su voluntad. Le amo en el nombre de Cristo Jesús, su hermano en Cristo, en voz Ramón García. Amén.